Hola, soy Silvia Ciccone y voy a leer un texto del libro Maestras Argentinas. La creación de CETERA. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, fue creada en 1973 mediante la realización de sendos congresos. El primero, realizado entre julio y agosto en Huerta Grande, Córdoba, estableció su declaración de principios. Al segundo, en la capital federal, asistieron más de 140 entidades docentes de todo el país que proclamaron su fundación y eligieron la primera junta ejecutiva. Ese 11 de septiembre coincidió con el derrocamiento del gobierno socialista de Salvador Allende en el vecino país de Chile, mediante un golpe de Estado encabezado por el dictador Augusto Pinochet. El primer comunicado de CETERA, redactado por el histórico dirigente docente Alfredo Bravo, fue en repudio a ese golpe militar. Los principales cargos de la primera junta ejecutiva fueron ocupados por varones: Carlos Alberto Rocchi como secretario general y Simón Furlan, Francisco Isauro Arancibia, Juan Carlos Comínguez y Carlos de la Torre como secretarios generales adjuntos. En las secretarías, en cambio, predominaron las mujeres. Ellas fueron Rebeca Gabaín de Berflein en prensa, Norma Taborda en cultura, Estela Faganape en finanzas, Argentina Sarasa en acción social, Elena M. de Yenga en jubilaciones y asuntos previsionales, Amelia Martínez Truco en la rama preprimaria, Lucía Torres Romano en la rama primaria, Graciela Farsi de Scali en la rama secundaria, Araceli Muso en la rama enseñanza diferenciada y minoridad y Susana Pertierra en adultos y alfabetización. Declaración de principios. El profundo proceso de transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que nuestra patria necesita para eliminar la dependencia, concretar una sociedad justa y el pleno ejercicio de la democracia requiere que la educación propenda al desarrollo de la conciencia y actitudes científicas y críticas de los educandos frente a la realidad y la sociedad, a fin de que impulsen ese proceso realizándose así social y personalmente. El trabajador de la educación está trascendiendo la condición de transmisor de conocimientos para actuar permanentemente como un factor importante del avance social que posibilitará la auténtica liberación del hombre, la patria y los pueblos. Organizados los trabajadores de la educación de acuerdo con los principios fundamentales de la democracia sindical, bregarán por la defensa y materialización de los intereses generales y particulares de su sector, de los demás trabajadores y por el progreso del país. Por lo expuesto precedentemente, al normar la vida de su institución, los trabajadores de la educación tienen los siguientes principios fundamentales de su accionar. 1. La educación es un derecho de todo el pueblo y por lo tanto constituye un deber y una función imprescriptible e indelegable del Estado
que responderá a las necesidades individuales y sociales del hombre argentino. 2. La educación debe ser común, única, gratuita, obligatoria, no dogmática, científica, coeducativa y asistencial, y contar con los recursos necesarios, suficientes y permanentes para lograr en los distintos niveles una real igualdad de oportunidades para todos, la que solo puede tener plena vigencia eliminándose las trabas sociales, económicas y culturales que le impiden. 3. La formación del trabajador de la educación y el otorgamiento de sus títulos para todos los niveles y modalidades es función exclusiva e inalienable del Estado. 4. El trabajador de la educación debe participar activamente en el gobierno, planeamiento y político de la educación a través de su organización gremial. 5. Es obligación de la organización gremial defender los derechos profesionales, laborales, salariales, provisionales, asistenciales y culturales de todos los trabajadores de la educación en actividad, pasividad o aspirantes a cargos sin distinción de ramas, niveles ni jurisdicciones. Esta misma defensa con respecto a los trabajadores de la educación que se desempeñan en el sector privado de ninguna manera significará convalidar la privatización del sistema educativo. 6. Toda discriminación política, religiosa, racial o ideológica es rechazada por la entidad, que mantendrá absoluta prescindencia de toda posición político-partidaria o confesional, sin que esto obste el ejercicio que, como ciudadanos, hagan sus miembros de los derechos y libertades que emanen de la Constitución o de sus leyes y de los derechos humanos que, como conquistas, surjan de las luchas populares. 7. Todas las organizaciones gremiales que agrupan a los trabajadores de la educación del país son hermanas, serán admitidas en el seno de la CETERA a condición de compartir sus principios y encuadrarse dentro de las normas estatutarias. 8. La solidaridad es la base de la acción gremial de la entidad. Espero que hayan disfrutado la lectura. Soy Silvia Ciccone. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal. Otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo
de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.